Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adnolam, que es gilatbao.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad, dando la quinta entrega de la serie de Yeshua enseñando sobre Alajá, Yeshua en el Sermón del Monte. En esta quinta entrega vamos a hablar sobre Yeshua hablando acerca del Shabbat, o mejor dicho, Yeshua y el Shabbat en sí. ¿Qué es lo que habla la escritura? ¿Qué es lo que dijo Yeshua? ¿Cuáles fueron sus acciones? Y bueno, esta mirada que muchas veces ha sido polémica sobre si Yeshua transgredió o no el Shabbat. A veces, cierto, como se le ve a Yeshua siendo en cierta medida confrontacional con los fariseos y que en realidad era más importante, por así decirlo, el hombre que el Shabbat. Hay muchos que se han tomado de esto, obviamente, para entenderlo al revés. Como que estuviese, cierto, siendo no tan importante el Shabbat. Pero en realidad sí lo era. Y vamos a ver cuál era la visión de Yeshua y bueno, de la escritura respecto de este tema. Vamos allá. Ya saben, aquí tenemos nuestra ayuda de lectura para que puedan ir anotando, puedan ir ahí, ¿cierto? Leyendo conmigo y bueno, entendiendo cómo avanzamos en este estudio. Quinta entrega. Ah, lo último, les recuerdo, ¿cierto? Que toda esta serie está en nuestro canal de Keilat Vao, ¿cierto? Eh, Perdón, en Keilat Vao, si buscan en YouTube, ahí se encuentra, ¿cierto? Todos nuestros estudios, así que los pueden allí encontrar. Hay una lista de reproducción particular, ¿cierto? Para esto. Y bueno, está, ¿cierto? Disponible ahí en YouTube. Se llama Alajá de Yeshua. Así lo pueden encontrar en YouTube. Alajá de Yeshua. ¿Ya? Keilat Vao, pueden buscar así en YouTube. Ahora sí seguimos. Mientras Yeshua viajaba por Galilea enseñando, anunciando el reino de los cielos y haciendo curaciones y otros milagros, su fama se extendió por toda la tierra de Israel como el fuego. Fue haciendo discípulos, seguidores, muchos amigos y algunos, muchos enemigos. Sus enseñanzas y obras estaban arraigadas en el amor a Dios, el amor a la Torá y el amor al pueblo y a la tierra de Israel, que son, cierto, el fundamento de toda la escritura. Amar a Dios, amar la Torá, amar al pueblo, amar la tierra de Israel. Sin embargo, era controvertido. Sus dichos no pasaban desapercibidos. Desde luego, no era ajeno a los debates que se producían en aquellos días sobre toda la cuestión de interpretación y observancia de la Torá. Quizás el más controvertido de ellos era la observancia del Shabbat. Es decir, Yeshua entró a discutir, ¿cierto? Y a hablar sobre temas controversiales dentro de que habían, ¿cierto? En la época. Por supuesto que lo hizo. Ya en las entregas anteriores hablamos, ¿cierto? Sobre que habló del matrimonio, por ejemplo, las segundas nupcias, etcétera. Y dio una visión sobre esto, que era lo más importante de- detrás de todo. La Torá es notablemente confusa cuando hablamos sobre los tipos de trabajo que están prohibidos en Shabbat, a pesar de que existe la pena de muerte o de caret por hacer un trabajo en Shabbat. O sea, hay, si bien la escritura habla de ciertas prohibiciones, no es tan clara referente a qué se puede hacer o no. Parece que Dios dejó un vacío en la Torá que necesitaba ser llenado por maestros y jueces. Es como hay una ley y uno dice, pero hay tantas aristas, ¿cómo la interpretamos? Bueno, parece que el Eterno lo dejó así también para que se discutiera, se hablara por maestros, jueces y nosotros, en cierto sentido. Así creció una tradición que aportó muchos detalles para explicar lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido, y viceversa. Antes de examinar el enfoque de Yeshua sobre el Shabbat, es necesario repasar brevemente las instrucciones que recibimos en la Torá, es decir, no podemos partir analizando lo que Yeshua habló o hizo en el Shabbat desde la premisa de que el Shabbat no persiste o no existe hasta el día de hoy o que fue algo circunstancial. Primero hay que ver, en el fondo, qué es lo que dice la escritura de cuál es la importancia del Shabbat. No podemos entender las palabras de él sin entender el contexto de la Torah. La ley del Shabbat de la Tanaj. El Shabbat es santificado desde la semana de la creación, ¿cierto? Desde el Génesis 1, cuando Dios hizo su creación en 6 días y descansó en el séptimo.
Sin embargo, Él solo dio las primeras instrucciones cuando nos dio el maná en el desierto, antes de llegar al monte Sinai. O sea, hay un silencio, podemos decir, desde el Génesis hasta el Éxodo, ¿cierto? Hasta el Shemot, donde recién, o sea, hablamos de que en Abraham ni se menciona, por así decirlo, el Shabbat, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en Yosef, ni en su descendiente, hasta sino llegar a los hijos de Israel en el desierto, antes de llegar al monte Sinai, recién se retoma este tema. Se nos dijo que recogiéramos el doble de la cantidad diaria de maná el viernes, porque no se daría nada o no caería nada el sábado, el Shabbat. Luego, en el Sinai, el mandamiento de guardar el Shabbat quedó consagrado dentro de los 10 mandamientos, o los 10 enunciados. El cuarto, ¿cierto? Como dice, Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Dios. No harás en él obra alguna, dice la escritura. Se nos dice que no debemos trabajar en Shabbat, pero no se explica qué es trabajar. Lo que en hebreo se le llama, ¿cierto? Melajá. Más tarde todavía en el Sinai, después de dar las instrucciones para la construcción del Mishkan, es decir, el tabernáculo, el mandamiento se repite con la advertencia de que la violación del Shabbat se castiga con la muerte. Sin embargo, no se nos dice qué es ese trabajo, esa melajá en hebreo. Como dice acá, guardaréis el Shabbat, porque es santo para vosotros. Cualquiera que lo profane será castigado con la muerte. Cualquiera que haga algún trabajo en él, esta persona será cortada de su pueblo. 6 días trabajarás, 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat de Adonai. Perdón, es Shabbat de descanso solemne, santo a Adonai, al Señor. Eso es lo que nos dice el libro de Éxodo. Después del episodio del becerro de oro y antes de comenzar a construir el Mishkan, se repite nuevamente esta advertencia y se añade un detalle. No debemos encender fuego en Shabbat. Dice así la escritura. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un santo Shabbat de descanso solemne para el Señor. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día de reposo. Ok. Ahora dice la escritura, se trabajará, no se trabajará, tal día, tal día. Y luego aquí añade, no encenderéis fuego. En otra parte de la Torá hay un ejemplo de un hombre que es sorprendido recogiendo palos de leña en Shabbat y es ejecutado por lapidación, lo que aparece en el libro de Números. Pero no se explica por qué esto era una violación del Shabbat, es decir, en qué momento se dijo que recoger leña era una transgresión del Shabbat. Se dijo que no se podía hacer una labor, pero no se explicó cuál. Ok, uno podría decir la gente en ese momento entendía de qué se trataba, etc. Sí, pero bueno, al parecer para esta persona quizás no estaba tan claro o sencillamente era un rebelde, por así decirlo. Pero lo que estamos de acuerdo en algo es que no hay un capítulo completo del Shabbat. O sea, siendo un tema tan importante, no hay una parte donde se detalle tantísimo el Shabbat. Ahora otro detalle del Shabbat se encuentra en el libro de Jeremías, donde dice: no lleves carga en Shabbat, ni la introduzcas por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en Shabbat. Ok, entonces dice Jeremías que no debemos llevar carga o sacar carga, ¿cierto? Ni llevar ni liberar la carga. La tradición rabínica entiende esto significando que está prohibido llevar cualquier cosa de un lugar o de un dominio a otro, es decir, a través de un límite entre la propiedad privada y la pública, como una puerta o un portal, es decir, hay un límite, hay un lugar donde no se puede traspasar. Como aquí dice, no llevéis carga ni se introduzca por las puertas de Jerusalén, es decir, este es un lugar, esas puertas eran un lugar público. Y luego dice, no saquéis carga de vuestras casas, y eso es un lugar privado, o sea, es propiedad privada, y los portales, ¿cierto?, de una ciudad es propiedad pública. Entonces, es decir, entienden que no se puede pasar de una propiedad a otra, por así decirlo. De la casa a la calle, por así decirlo, a lo público, y viceversa. En Nehemías también, 13, 15 al 22, se añade
el pisado de la uva para hacer vino y la compraventa a la lista de trabajos prohibidos. Es decir, no se puede, ¿cierto? Eh, Pisar uvas para hacer vino. Y como dice ahí, compra-venta. Es decir, comprar y vender. Ok. Nehemías. Es decir, en los días del retorno después de la destrucción del primer templo. Esta es toda la información que tenemos en la Tanaj para definir lo que es trabajo. Dado que la pena por violar el Shabbat es la muerte, según lo que dice, la pena de ser cortado del pueblo, es importante que nosotros como pueblo lleguemos a comprender qué es exactamente lo que está prohibido y lo que está permitido. Los detalles se completan con el tiempo por nuestra tradición. Esto es lo que se menciona: comprar, vender, cargar, encender fuego, trabajar, no trabajar, pero pisar uvas, como aquí dice. Pero hay muchas otras cosas y actividades, ¿cierto?, que pueden ser particulares, que se deben o no se deben hacer en Shabbat. Y esto finalmente llega a ser discutido, digamos, por la tradición oral. Es decir, la gente dijo, bueno, ¿y cómo cumplimos esto? ¿Qué podemos o qué no podemos hacer? Se hicieron la pregunta. Veamos entonces qué dijeron los sabios o los antiguos, ¿cierto?, en la Mishnah sobre las leyes del Shabbat. Nuestros sabios buscaron en la Tanaj todas las pistas sobre lo que podría considerarse un trabajo prohibido en Shabbat. Encontraron una muy importante en los textos que ya hemos visto en Éxodo 31-35. Y dado que la advertencia de observar el Shabbat y luego, otra vez, justo antes de que comenzara la construcción, perdón, vuelvo, dado que la advertencia de observar el Shabbat se repite después de las instrucciones para construir el Mishkan y luego otra vez antes de que comenzara, entendieron de ello que estaba prohibido que lo que estaba prohibido debían ser los trabajos que se realizaban o se realizaron para construir el Mishkan. Es decir, todas las actividades que se realizaron en la edificación del Mishkan están prohibidas. La lista se encuentra en la Mishnah y consta de 39 categorías de trabajos prohibidos. Cada categoría tiene categorías derivadas que se exponen en el Talmud, es decir, hay 39 y de ahí se derivan unas y otras. Esto lo podemos encontrar en el Tratado de Shabbat y en la Mishnah 7.2, donde dice: las principales categorías de trabajo prohibido son 40 menos 1. Dice: sembrar, prohibido; arar, prohibido; segar, prohibido; atar gavillas, trillar, aventar, clasificar, moler, cerner, amasar, coser, esquilar lana, blanquear lana, peinar la lana, teñirla, hilar, tejer, hacer 2 lazos, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, atar y desatar, coser dos puntadas, rasgar con el fin de coser 2 puntadas, cazar un ciervo, sacrificarlo, desollarlo, salarlo, curar su piel, rasparlo, cortarlo, escribir 2 letras, borrar con el fin de escribir 2 letras, es decir, no se podría escribir nada, alguna letra, construir, demoler, apagar una llama, encender una llama, golpear con un martillo, transportar de un dominio a otro. Ahí tenemos las categorías de las prohibiciones dentro, ¿cierto?, del Shabbat. Estas categorías, que son 39, y los pocos detalles que se encuentran en la Tanaj, forman el marco de las leyes del Shabbat. O sea, eso es lo que entendemos como las leyes de Shabbat, que aparecen en el Talmud, las 39 melajot, ¿cierto? Y las cosas que no estarían permitidas realizarlas en Shabbat. Todo ese tipo de actividades, ahí están, son bastantes, ¿cierto? No son pocas. Y todo esto no se podría hacer en Shabbat porque es parte de lo que se hizo en el Mishkan y que cuando fue día de Shabbat no se realizó en el Mishkan. O sea, tuvieron que parar la construcción en el Shabbat de todas estas actividades. Después, algunos rabinos añadieron otra categoría de actividades que no estaban explícitamente prohibidas, pero que se desaconsejaban porque parecían trabajo, melajá, o podían llevar accidentalmente a uno a trabajar. Y esto se les llama shvut.
incluye acciones como manipular una herramienta que no está permitida utilizar. Manipular, solamente manipular, tenerla. O sea, yo podría, pum, excavar, pum, martillar, pero sujetar un martillo no está en sí prohibido, pero si lo manipulo puede que me dé el ataque de querer martillar algo. ¿Quién sabe? Hay gente que es muy productiva y si tiene una herramienta en sus manos, trabaja. O tocar un instrumento musical, también porque una cuerda podría romperse. Y uno podría tener la tentación de repararla atando una nueva cuerda. Y eso estaría prohibido dentro de las 39 categorías anteriores. Es decir, no se prohíbe tocar música, pero si se rompiera el instrumento y la persona se le da por repararlo en ese momento o apretarlo o atar, desatar algo, una cuerda o colocar una cuerda, estaría violando el Shabbat. Bueno, curar a los enfermos se consideran también un shibut si la vida del enfermo no corre peligro. O sea, también ahí había, ¿cierto?, una categoría de curar al enfermo, ¿cierto? Si no corría un peligro. Ok. O sea, si no corría un peligro, podría no utilizarse, digamos, una acción de sanar, en el fondo. Si la vida de él no corría peligro, bueno, es Shabbat, ¿para qué vamos a hacer trabajar a un médico, por así decirlo? No es tan necesario, no se hace algo. Obviamente había desacuerdo de lo que era o no era un shibut, es decir, un cerco, por así decirlo, a las 39 melajot, que ya eran bastante. Se trató de algunos poner otro cerco mayor para no caer en estas 39 prohibiciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el ánimo? ¿Arruinarle la vida a la gente? No, era un pecado de muerte transgredir el Shabbat. Estaba prohibido, ¿cierto? Transgredir el Shabbat, era un pecado de caret, por lo tanto, era importante. Algunos dicen, oye, esto es exagerado, bueno, pero hay una pena de muerte dentro de la Torá sobre esto, es decir, le tenemos que tomar un peso. Esto es lo que está detrás, ¿cierto? De todo esto. No es simplemente querer eh, fastidiar la vida de los demás, ¿ya? Ojo con eso. Las actividades de Yeshua en Shabbat. Notemos primero que Yeshua nunca se ha acusado de violaciones específicas de la Torá o de prohibiciones rabínicas. No enciende fuego en Shabbat Yeshua. No trabaja en la carpintería de su padre, como era reconocido. No hacía negocios en Shabbat. Ni hubiera hecho cualquiera de estas cosas. Seguramente habríamos oído hablar de esto si lo hubiese hecho, pero no lo hizo. Cuando la gente cuestionaba algo que Yeshua hacía en Shabbat, generalmente se trataba de las curaciones, las sanaciones. A veces sanaba con una palabra, a veces con un toque, como vimos, ¿cierto?, las veces anteriores. Alguna vez hizo arcilla con el polvo del suelo y la usó para devolverle la vista a un hombre. También lo vimos, ¿cierto? Las clases anteriores. Estas no son violaciones de ningún mandamiento de la Tanaj, ni de las 39 categorías. Son shevut, es decir, se aconseja pero no se prohíbe. Son acciones que están dentro de un cerco para no transgredir esas 39 prohibiciones, pero en realidad no está yendo en contra de la Torah hacer esto o no hacerlo. ¿Ok? Cuando se le cuestionaba, Yeshua solía esgrimir un argumento de la Torah para demostrar que su acto no era una violación de la Torah. Es decir, ustedes me están acusando no porque tengan razón y que en la Torah aparezca eso, sino por sus propias creencias, sus propias ideas. Por ejemplo, dice así: Moshe os dio la circuncisión. No es que sea de Moshe, sino que es de los padres, de Abraham, ¿cierto? Y circuncidáis a un hombre en Shabbat. Si en Shabbat un hombre recibe la circuncisión, para que la ley de Moshe no sea quebrantada, ¿estáis enojados conmigo porque en Shabbat hice bien en todo el cuerpo de un hombre? Porque el acto, ¿cierto?, de la Brit Milá, la circuncisión, era un acto sagrado, un mandamiento, una mitzvah, pero también se considera de que es, por así decirlo, un acto que santifica el cuerpo de la persona, que la aparta, la ingresa en el pacto. Él dice, hay una pequeña parte, ¿cierto?, que se saca de la persona en ese día, del niño, del bebé, y ustedes se enojan conmigo porque en ese día, o sea, ustedes permiten hacer una circuncisión en Shabbat.
Porque si cae el octavo día un Shabbat, no se puede aplazar la circuncisión porque es más grande que el Shabbat, por así decirlo. Entonces, si cae el octavo día de nacimiento de un bebé en Shabbat, se hace el acto de la circuncisión. Y yo, que sano una persona en todo el cuerpo, estoy mal en lo que estoy haciendo, les dice. Rabbi Hillel también utilizó argumentos de la Torá para demostrar que el cordero de Pesaj debía sacrificarse en el momento adecuado, aunque ese momento fuera en Shabbat. En el Talmud de Jerusalén, Pesajim 39a, discute todo el día con un estricto grupo de colegas, de maestros, ¿cierto?, presentando muchos argumentos de la Torá para probar su punto. Sin embargo, o sea, Hillel ahí se discutió con todo el mundo para decir que en realidad sí se podía sacrificar en Shabbat. Sin embargo, no aceptaron sus argumentos. Solo cuando dice, esto es lo que aprendí de mis maestros Shemaya y Aftalión, se acepta su argumento. Es decir, él mencionó un argumento, digamos, de los antepasados, el peso, ¿cierto?, de autoridades, de maestros. Pero cuando él solo lo mencionaba, no le creían. Pero como sus ancestros también lo pensaban así, ahí aceptaron el argumento de Rabbi Hillel. Más tarde, esto es como para que veamos también que eh, a veces una discusión se puede salir, digamos, del enfoque adecuado si solo se enfoca en la persona que lo está diciendo. En ese caso, ¿cierto? A veces tiene más peso el que lo haya dicho alguien en particular, aunque tenga sentido que lo diga otra persona, no se toma en cuenta. ¿Ya? Y ese era un problema, ¿no? Y es un problema en las discusiones. El problema en los días de Yeshua también. Más tarde en el periodo Mishnaico, después de la revuelta de Bar Kokhba, el año 132-135 de la era común, este tipo de argumento bíblico se hizo más común y aceptado. Es decir, en la época de Yeshua, las escuelas de Hillel y de Shammai estaban más interesadas en consolidar y transmitir las tradiciones que habían recibido de sus predecesores. Es decir, se quería dejar en constancia lo que hemos recibido de nuestros ancestros. Eso era como el enfoque. Esto hemos recibido. Todo esto hemos consolidado de que hemos aprendido. Recordemos que una de las características que asombraba a la gente sobre Yeshua era que enseñaba, dice, con autoridad y no como los escribas. Yeshua tenía esta característica, hablaba como quien tuviera autoridad. No te pide enseñar en su propio nombre, ¿cierto? En vez de citar a rabinos anteriores. O sea, los sabios de la época, ¿qué hacían? Citaban a los rabinos, a sus maestros, a los sabios de antes. Escuché del nombre de tal, que escuchó de tal, el nombre de tal, tal cosa. Pero Yeshua enseñaba como quien tuviera autoridad, o sea, sus propias palabras las hacía con peso, las daba con peso. En otra ocasión Yeshua utiliza un argumento diferente pero con resultados similares. Dice Mateo 12, del 9. Y saliendo de allí entró en la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre con una mano seca. Y le preguntaron, ¿es lícito curar en Shabbat? Para poder acusarle. Él les dijo, ¿qué hombre de vosotros si tiene una oveja y se le cae en el pozo en Shabbat, no echa mano de ella y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por eso es lícito hacer el bien en Shabbat. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y el hombre la extendió y quedó sano como el otro, como la otra mano. Pero los fariseos salieron y consultaron contra él cómo destruirlo. Es decir, era un problema, ¿no? Y Yeshua menciona aquí cierto grado de hipocresía, en el sentido de que, ok, ustedes permiten que uno saque a su oveja si se cae un pozo en Shabbat, porque les perjudica, ¿cierto? No está prohibido, digamos, ¿acaso no está prohibido cargar o descargar? ¿Acaso eso no es un esfuerzo? Pero ustedes consideran la vida del animal, ok, pero porque también les perjudica en el fondo. Ok, entonces uno llega, echa mano, ¿cierto? Por así decirlo, extiende la mano para ayudar a la oveja. Y a su vez, ustedes ven un hombre que tiene una oveja, una mano, ¿cierto? Seca y enferma, y no permiten que se sane la mano de la persona, con la misma que podrían hacer este acto, comillas, permitido en Shabbat para ustedes. Por eso, ¿cierto? Él, muchas oportunidades, peleó con esto, ¿cierto? Con los fariseos, muchos fariseos, porque eso
Shevut, por así decirlo, esos cercos que pusieron ellos, a veces carecían de sentido, porque el afán de colocarlos no era solo evitar que hubiese, digamos, que el hombre violara un mandamiento del Shabbat y tuviera la pena de Karet, sino que también por querer hacer eso no permitían hacer el bien en Shabbat. Y ese era el punto del maestro. O sea, ustedes permiten esto, 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 y uno no puede hacer el bien en Shabbat. Se preocupan mucho de lo que tienen que dejar de hacer de la ley, de lo que deriva de la ley, de lo que deriva de lo que deriva de la ley, pero se despreocupan de hacer el bien. ¿Acaso Dios no quiere hacer el bien al mundo? Su argumento tiene sentido, el que acabamos de leer, pero no era aceptable para este grupo de fariseos que estaban tratando de desacreditarlo. Nótese que Yeshua no está argumentando que está permitido romper el Shabbat, no dice eso. Incluso para sanar. Él está diciendo que la curación está permitida en Shabbat. ¿Es lícito hacer bien en Shabbat? Dijo. Sin embargo, el Shabbat debe ser observado. O sea, no es porque se deba curar en Shabbat, es que ya ahora todos pongámonos a trabajar en Shabbat sanando gente y no observemos el Shabbat. No es eso. Él está argumentando, ¿cierto?, que está permitido hacer el bien en Shabbat, incluso sanar. Es lícito, claro que es lícito, dice Yeshua. Una vez oí hablar de un estudiante cristiano de seminario que se quejaba constantemente al bibliotecario de la escuela porque la biblioteca estaba cerrada los domingos. Para ellos era el sábado, es como el sábado, ¿no? El día sagrado. Utilizó el argumento de Yeshua de que una persona salvaría sus ovejas de un pozo en Shabbat. Así que, ¿por qué no poder estudiar en la biblioteca? Dijo este joven. Tras repetidos intentos de convencer al bibliotecaria, perdón, la sabia bibliotecaria finalmente le dijo: joven, le sugiero que cuide mejor de sus ovejas. Incluso algo que puede ser Shevut y que técnicamente no está prohibido, debe hacerse durante la semana si es posible para mantener la santidad del Shabbat. Es decir, o sea, tú tienes... Este joven se quejaba todo el tiempo que estaba cerrado esto. La bibliotecaria, por lo tanto, guardaba el Shabbat, por así decirlo. Guardaba ese día y no iba a trabajar porque se supone que era día de descanso. Pero este joven utiliza cierto el argumento, pero ¿cómo no se va a abrir la biblioteca? Y utiliza el argumento de Yeshua. O sea, una persona salvaría sus ovejas del pozo en Shabbat. ¿Por qué no puedo estudiar yo en la biblioteca? O sea, si alguien puede hacer un acto como salvar una oveja y hacer ese esfuerzo, ¿por qué yo no puedo esforzarme y estudiar en la biblioteca? ¿Cuál es el punto de esta historia? Algo que puede ser un shebut y técnicamente a lo mejor estuviera prohibido, como un cerco, ¿cierto?, de la prohibición, pues si es posible que se haga otro día para mantener la santidad del Shabbat. O sea, no hay por qué dejar tampoco todo para el Shabbat. O sea, si usted puede no hacer algo en Shabbat porque está, porque a lo mejor, eh, no sé, usted reserva siempre para hacer ciertas cosas en Shabbat y en realidad dice, bueno, no está prohibido. Pero bueno, si es un trabajo o lo va a llevar a algo más, prefiere hacerlo en la semana, obviamente. Eso también es un punto. Pero, pongamos otro pasaje y otro ejemplo, donde hay un giro, dice, interesante. Lucas 13:10. Estaba enseñando en una de las sinagogas en Shabbat, y había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse completamente. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, has sido liberada de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y al instante se enderezó y alababa a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, el Rosh, indignado porque Yeshua había curado en Shabbat, dijo a la gente: hay 6 días en que se debe trabajar. Venid en esos días y que os curen, y no en Shabbat. Dijo esta persona. El Señor, Yeshua, le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a brevar? Y esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ató durante 18 años, ¿no debe ser desatada de esta atadura en Shabbat? ¿O no puede ser desatada en Shabbat?
Otro ejemplo, ¿no? De lo que estábamos mencionando, pero aquí hay un giro, ¿no? En la historia. Es decir, estaba enseñando y había una mujer que tenía, ¿cierto? Un problema hace 18 años. Y el Roche le utilizó el argumento que acabamos de decir nosotros. Bueno, hay otros días en la semana. ¿Por qué tienes que venir a hacer esto en Shabbat? Prácticamente le está diciendo, estás alentando a la gente a transgredir el Shabbat. La respuesta del jefe de la sinagoga a la curación de esta mujer por Yeshua fue típica de los judíos observantes de la Torá de aquel tiempo, así como los de hoy inclusive. El argumento de Yeshua esta vez tiene un problema espinoso. Dice a la gente que desaten su buey o su mula para llevarlos al agua, ¿cierto? A beber agua. Ahora bien, desatar un nudo es una de las prohibiciones, ¿cierto? De las 39 melajot o prohibiciones eh, que están, ¿cierto? En el listado de la Mishnah, que no se deben hacer en Shabbat. O sea, podría haber un problema con este argumento, ¿cierto? O sea, Yeshua está alentando a atar y desatar un buey o en el fondo algo que sería una transgresión de Shabbat. Disculpen. Se necesita más investigación para saber si realmente desataban a sus animales en Shabbat. ¿Ok? Puede haber un problema aquí. Ahora tal vez había formas de atar a un animal sin hacer un nudo. O puede que hubiera tipos sencillos de nudos que no estuvieran prohibidos desatarlos. ¿Quién sabe? A lo mejor no se trataba de atar, desatar como hacer un hilo complejo, un nudo complejo, sino simplemente estaba algo sobrepuesto y el mismo animal cuando lo llevaban se soltaba. No sabemos bien en realidad a qué se refiere o cómo haya sido el caso. Pero en cualquier caso, en realidad nadie desató nada en esta historia. O sea, Yeshua no estaba alentando a atar o desatar. Nadie lo hizo, de hecho. Yeshua simplemente plantea un ejemplo de cómo la gente es misericordiosa con los animales en Shabbat y también debería ser misericordiosa con la gente. Entonces le está poniendo otro caso en el fondo. Les está diciendo a ustedes, si su animal tiene sed en Shabbat y no tienen ahí algo que darle. O sea, ¿no prefieren ustedes, digamos, atar o desatar al animal y llevarlo al lugar para beber, para que no sufra? ¿No es preferible eso? ¿No harían ustedes eso? ¿Y por qué no puedo sanar, dice, a esta mujer en Shabbat? Yeshua utiliza un juego de palabras comparando el desatar a un animal con el desatar a esta mujer que estaba atada por esta enfermedad. ¿Ok? Este caso en sí, cierto, podría ser polémico, pero hay que entender el punto. Nadie ataba ni desataba. De hecho, le estaba diciendo, porque a lo mejor vio a alguno de ellos que lo hacía. O sea, ustedes son capaces de hacer esto, de desatar a un animal para llevarlo a beber. Por ejemplo, usted tiene una mascota hoy día. Usted lo tiene amarrado a lo mejor en casa. Usted quiere sacarlo a pasear el día sábado, desata ese lugar, ya violó el Shabbat. Pero a lo mejor el animal está inquieto, quiere salir, hay que sacarlo a pasear. Está violando Shabbat, por así decirlo. Pero aquí mueve, ¿cierto?, el tema de la misericordia. O sea, dentro de todo, ¿cierto?, de lo que hemos visto, atar y desatar estaría dentro de las 39 prohibiciones, pero no estaría como un mandamiento, digamos, grande, explícito dentro de la escritura, ¿cierto? Y en el fondo, lo que plantea Yeshua, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer esto en alguna circunstancia? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, si bien estas 39 prohibiciones tratan de alejar a la persona de incumplir el Shabbat, en el fondo de transgredirlo así y tener pena de caret o de muerte, de ser cortado del pueblo, bueno, hay tipos de ataduras, dice Yeshua, que sí son convenientes, inclusive si es Shabbat, realizarlas. O sea, se hace un bien con esto. Y no se hace por querer violentar el Shabbat, sino al contrario, por ir en ayuda de alguien. Hubo al menos un caso que no implicaba curación, en el que se cuestionó la observancia del Shabbat por parte de Yeshua. Mateo 12, del 1 en adelante dice: En aquel tiempo Yeshua pasó por los campos de trigo en Shabbat,
y sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer. Al ver a los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en Shabbat. Él les dijo, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que estaban con él, con él, y cómo entró en la casa de Dios y comió del pan de la presencia, que no era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley que los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y son inocentes? Os digo que aquí hay algo más grande que el templo, porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Concluye más adelante, ¿cierto? O sea, Yeshua les plantea de estas mismas prohibiciones, entre comillas, que serían esas 39, muchas de ellas se rompen incluso por los sacerdotes, o incluso en algún momento en la Biblia fue, ¿cierto? El relato de David, fue permitido que alguien que no fuera sacerdote comiera de esos panes que no estaban permitidos para nadie más que no fueran los sacerdotes. Ok, veamos entonces este caso. En primer lugar, arrancar y comer grano al pasar por un campo sí está permitido. O sea, si uno va por un campo, arranca, ¿cierto? Y como un grano, si uno va pasando por un camino, está permitido. O sea, puede ir por el campo, donde sea, bueno, se ve una fruta. No es que sea un robo, ¿cierto? Tomar una fruta, si voy de paso. Está permitido. Lo que está prohibido es cosechar el grano que no es suyo. Entonces, a eso se refieren los sabios cuando dicen que, bueno, uno puede llegar y tomar de lo que, por ejemplo, está dentro de lo que cabe en una mano, ¿no? Para uno, lo que uno puede comer, porque ya si empieza a sacar más, saca un cesto y empieza a sacar cosas que no son suyas, ya está robando, pues está cosechando el grano de su, o los frutos, ¿cierto? De su vecino, por así decirlo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿está esto permitido en Shabbat? Esto está permitido dentro de la escritura, pero ¿en Shabbat? La ponderación de los mandamientos de la Torá entre sí para ver cuál tiene prioridad es una práctica común de la Mishnah y el Talmud. ¿Qué tiene prioridad? Especialmente en aquellas cuestiones que tienen que ver con el Shabbat. Ya vemos, ¿cierto? De hecho, que la circuncisión tiene prioridad sobre el Shabbat. Algunos fariseos ven que lo hicieron los discípulos. Yeshua no hizo esto. Ojo, no, Yeshua no fue quien hizo esto. Y los acusan de hacer lo que no es legal en Shabbat. Ahora, la única categoría que está en cuestión de las 39 prohibiciones es la siega. ¿Acaso arrancar unos pocos granos y comérselos se considera cosechar? Esa es la pregunta. Tenían hambre, arrancaron granos por el camino en Shabbat y los comieron. Lo que está prohibido, cierto, es cegar o, bueno, cosechar. ¿Eso se considera cosechar o no? Ya que la ley en Devarim, Deuteronomio, distingue entre arrancar y cosechar, uno podría argumentar que también hay una diferencia en Shabbat. Lo que yo mencioné anteriormente. O sea, una cosa es arrancar algo en el camino, o una cosa que me quepa en la mano, que me pueda satisfacer y comer, y otra cosa es que yo empiezo a cosechar y, oye, llevemos más para la casa, oye, mira, pero no es suyo. Usted ahí está cosechando y no solo está comiendo del camino, está aprovechando, por así decirlo, o aprovechándose de aquello. Entonces esto mismo podría aplicarse al Shabbat, ¿o no? También hay una diferencia en Shabbat de lo que es tanto arrancar como cosechar. Yeshua no aporta esta vez un argumento alágico. Cita una historia sobre David que vino al Mishkan en busca de comida para él y sus hombres. El sacerdote le dice que solo tiene el pan de la presencia, que era el que comían los sacerdotes. El sacerdote dice que le dará un poco a David siempre que él y sus hombres no estén impuros. David le asegura que están en una misión y que tanto los hombres como sus vasijas están limpias. Este pan se cambiaba cada Shabbat y se sustituía por pan recién horneado. ¿Ok? Parece que David y sus hombres también venían en Shabbat en busca de comida. O sea, eso fue cierto, este pan se cambiaba en Shabbat, por lo tanto, ahí fue que fueron, al parecer. Yeshua continúa argumentando que los sacerdotes en el templo hacen trabajo en Shabbat que está prohibido fuera del templo.
O sea, hay cosas que en el templo se pueden hacer en Shabbat, pero fuera del templo están prohibidas. Esto es cierto y reconocido en la literatura rabínica, sobre la base de que los mandamientos concernientes al Shabbat son para vosotros, mientras que para Dios tal trabajo está permitido en el templo. O sea, de nuevo, hay cosas que hacen los sacerdotes que en el día de Shabbat, ¿cierto? Tiene todo que ver con el servicio, digamos, sacrificial y muchas actividades que se hacen ahí, cortar un animal y otro tipo de cosas, se hacen en Shabbat. Pero fuera del templo eso está prohibido, pero en el templo está permitido. Entonces Yeshua dice que aquí hay algo más grande que el templo. Ahora, ok. Está sugiriendo que él y sus discípulos deben ser considerados como el sumo sacerdote y los otros sacerdotes, y que donde ellos están es como el templo en santidad. O sea, si uno llega a pensar eso, es una afirmación escandalosa. O sea, somos más grandes que el templo, incluso nosotros, somos más santos que el templo. Bueno, uno diría, esta gente está hablando locuras, disparates. Completa Yeshua su argumento diciendo, porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, para escandalizar más todavía la situación. Ahora, Hijo de Hombre puede ser un título mesiánico. También es una frase habitual que significa simplemente una persona. Ben Adam sería, o Bar Enosh en hebreo y en arameo, son expresiones que significan hombre, una persona, humanidad. En este caso probablemente lo entendió como un título mesiánico, ya que esa afirmación de ser o estar involucrado con algo más grande que el templo. Ahora, su apelación a que David comió el pan de la presencia podría sugerir que Yeshua es el hijo de David también. O sea, podría él estar aludiendo que David hizo esto y él como descendiente de David es mayor incluso que David. Y David comió ahí en el templo y él, descendiente de David, y más grande quizás que David, como está suponiendo, también puede hacerlo. Él para él y sus discípulos, así como lo hizo David para sus hombres. Estos factores le dan derecho a decir que es el Señor del Shabbat. Lo que, dice aquí el autor, yo no interpretaría como un título divino, sino más bien como que tiene cierta autoridad a lo que se refiere al Shabbat. Es decir, todo, por así decirlo, lo que tiene que ver con el Shabbat, que está a lo mejor prohibido fuera del templo, está permitido dentro del templo. Y dentro del templo, dentro de la casa de Dios, ¿quiénes se recrean? Los que sirven a Dios, los que se preocupan de hacer su voluntad, etcétera. Y por así decirlo, el Hijo del Hombre que hace la voluntad de Dios, por supuesto se podría recrear dentro del templo de Dios y disfrutar en el fondo todo lo que en el templo de Dios se hace. Y muchas de estas cosas sería, ¿cierto? Como lo que aquí se vio. En el fondo él sería como un señor dentro de la casa de Dios, donde tendría permitido, así como los sacerdotes lo tenían, de comer y administrar las cosas de Dios. ¿Sí o no? O sea, él es un enviado de Dios. Él puede disfrutar, ¿cierto? Digamos, por así decirlo, las cosas que Dios tiene en su casa. Por algo es el Hijo de Dios. O descendiente de David, en este caso, por así decirlo. Si lo vemos por ese lado, podría también tomar parte de esto. Y él dice, el Hijo del Hombre, haciendo una alusión profética, digamos que era bien conocida, pero no diciendo que totalmente él lo era, sino como siempre haciendo alusiones como en tercera persona, ¿no? Sería el Señor del Shabbat. Ahora, otra forma de ver esta última frase podría ser leer hijo de hombre, con el significado de una persona. ¿Ok? Pongámonos en este caso. En otras palabras, una persona es dueña del Shabbat, señor del Shabbat, en lugar de su sierva. Es decir, uno, el hijo del hombre o cada persona, es señor del Shabbat. Y no viceversa, no somos esclavos o siervos del Shabbat, sino que el Shabbat es nuestro siervo, porque fue hecho para nosotros. Porque el hombre, el Ben Adam, el hijo del hombre, o el Ben Adam, por así decirlo, el Adam, el hombre en sí, fue puesto, creado en el sexto día, hacia el séptimo, y fue puesto en la creación, en el huerto, en el Gan Eden, ¿cierto? Como coronado en el Shabbat. El Shabbat, por así decirlo, fue para él.
Y no él para él no fue el hombre una ofrenda para el jardín del Edén, al contrario, al hombre se le puso en el Gan Eden para administrar el Gan Eden y lo que de él en ese huerto había. Él tenía potestad y autoridad para sojuzgar sobre todas las cosas donde en el Gan Eden. ¿Y cuándo fue eso que fue puesto? En Shabbat. El hombre, cierto, el Adán fue puesto en el Gan Eden en Shabbat. Por lo tanto, dice Yeshua, el hombre es señor del Shabbat y no viceversa. Si para eso fue creado, ¿por qué entonces, en cuanto a las prohibiciones, cierto? Estaría tanta cosa prohibida para el hombre en Shabbat, siendo que fue puesto en Shabbat para poder disfrutar de él y no ser un siervo como si fuera un esclavo que tiene prohibido hacer esto otro, esto y esto otro, esto y esto otro en Shabbat. Entonces, no es un tema que yo esté llamando a transgredir el Shabbat, no es esto, sino que está diciendo, no somos esclavos de este día, no fuimos creados para esto. Y así incluso lo vemos, ¿cierto? Que en caso de necesidad, incluso el rey pudo comer de esta comida, aunque estaba prohibido, porque fue puesto para la persona. Y aquella persona que es capaz de entender esto, ¿cierto? Puede disfrutar de aquel día y no verlo como un día de puras prohibiciones. Este también es otro punto. La versión paralela de esta historia en Marcos termina precisamente con esta afirmación. En lugar de el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat, en Marcos, cuando relata la misma historia, dice: el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Podríamos entender quizás que esta última interpretación también tiene mucho sentido porque se refuerzan dos partes del Brit Hadashah, en dos evangelios, ¿cierto? Donde dice el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Según el argumento que les acabo de dar y enseñar, ¿cierto? Del Génesis. Esa es la idea de esto. ¿Cierto? Fuimos puestos en la creación, en el último día donde el Señor cesó y reposó y bendijo Dios al día, lo santificó. Lo hizo un día de bendición y además puso al hombre en ese día. Adán y Javá las puso en ese día. Es decir, los puso para el deleite de ellos, todo a su alrededor. Y les dijo: sojuzgad todo esto es suyo. Solo no harán esto, pero todo lo demás está permitido. Pero esto está prohibido, pero esto está permitido. Y era mucho más lo que estaba permitido que lo que estaba prohibido. O sea, no lo puso, ¿cierto?, el Eterno a las personas, a la humanidad, en un contexto de prohibirles todo. Solo prohibió algunas cosas, una cosa de hecho, una cosa, un fruto, pero todo el resto estaba permitido. Entonces el punto de Yeshua es, bueno, ustedes quieren prohibirle a la gente todas las cosas y que incluso hacer el bien esté prohibido, pero sí, cuando Dios creó, por así decirlo, los cielos y la tierra, no hizo al hombre esclavo de este día, al contrario, lo puso para bendecirlo, le dio un día de bendición para que se recreara en él. ¿Y cómo no voy a poder yo obrar sanidad en este día? ¿Acaso no quiere Dios que seamos libres en este día? Obviamente no está alentando a violar o transgredir el Shabbat, sino a decir: ustedes se preocupan a lo mejor de simplemente resaltar o recalcar las cosas prohibidas del Shabbat y van un poco más allá, pero se olvidan del espíritu del Shabbat, que el Shabbat fue hecho para la persona, para el hombre, ¿cierto? Para una mujer y no viceversa. Uno para el Shabbat. El Shabbat fue hecho para nosotros. Y este es el espíritu del Shabbat. Es un día para que nos recreemos en su presencia. ¿Cómo cuando? Como cuando los sacerdotes estaban en su casa, en el templo, y podían libremente hacer a lo mejor ciertas actividades que otros tenían prohibidas, porque entendían que todo lo que hacían era, por así decirlo, en el nombre de Dios. Porque a Él le servían. El punto del Shabbat de tener prohibiciones en el fondo, según este argumento de Yeshua, y estamos yendo un poquito más lejos, ¿cierto?, que esto, es que en el fondo las personas o entendieran, ¿cierto?, que por qué el Shabbat se transformó en un día que tenía pena de caret y de ser cortado. Es como cuando el hombre, ¿no? El mismo ejemplo, tuvo que ser cortado del Gan Eden porque transgredió lo único que el Eterno le había dicho que no hiciera. Bueno, en Shabbat es algo similar. Es como recrear ese día. Aquellos que lo viven y lo pueden disfrutar, como dice el mismo Talmud, es como una sexagésima parte
del ¿cómo se llama? El Olam Haba, el mundo venidero, el Shabbat. Porque es un día donde reposamos y prácticamente es como que estamos en el mundo venidero, estudiando Torah, conectados con Él, con su espíritu, en comunión, en amor, en armonía. Es como vivir en medio de la presencia de Dios, estar sentados en su mesa. Así nos sentimos cuando comenzamos el Shabbat y cuando lo terminamos. Por lo tanto, el objetivo no es prohibir todo, incluso hacer el bien en Shabbat. Yeshua está poniendo esto nuevamente. Recuerden que hace las clases anteriores que vimos, también sobre las nupcias, la prohibición, ¿cierto?, de casarse nuevamente, o que está permitido. Yeshua estaba diciendo, y este ha sido su argumento en lo que hemos estado viendo. No sean ustedes de los que quieran prohibir todo, ¿cierto? En el fondo, pensando que ese es el espíritu de la Torah. O de que porque la Torah permite algo, ustedes lo hacen a la ligera y transgreden en el fondo otras cosas y demuestran la maldad de su corazón con esto. Se dan como, decimos en buen chileno, un chipe libre, libertad de hacer lo que quieran porque la Torah está algo permitido. O por otra parte, como la Torah prohíbe algo, ustedes se dan la libertad de prohibir a la gente de todo. Y ustedes ser los señores del día que les dicen a la gente no está permitido nada. Eso está prohibido y juzgan a la gente por esto. Nuevamente el punto de Yeshua va por esa línea, ¿cierto? En este caso. Yeshua está recriminando esto, que se están apartando del espíritu de la Torah y de los mandamientos. Esta afirmación se hace eco del pensamiento de un Midrash de finales del siglo II, muy posterior a Yeshua. El texto de la Torah plantea un interrogante que dice que el Shabbat es para ti, y en otra parte dice que es para el Señor. O sea, el Shabbat fue hecho para el hombre, pero también la Escritura dice que fue hecho para Dios, ¿no? Para el Señor lo guardarás. ¿Por qué es para mí? La Mijeltá de Rabbi Ishmael 31.2, Rabbi Shimon ben Menasía, dice: y guardarás el Shabbat porque es santo para ti. Éxodo 31.14. El Shabbat es dado a ti y tú no eres dado al Shabbat. Frase, ¿cierto?, del Midrash de Mijeltá de Rabbi Ishmael. La literatura rabínica está diciendo lo mismo, ¿cierto?, que Yeshua dijo en su momento. Y leen este pasaje de la entrega del Shabbat, por así decirlo, donde dice: guardarás el Shabbat como es santo para ti. Es decir, el Shabbat es dado para ti, por así decirlo, para que tú seas santo en ese día y te eleves tú. Puede ser un día como cualquier otro, pero en ese día fue dado para ti, para que tú te eleves, para que tú aproveches ese día. Podría haber sido otro. ¿Por qué fue ese? Porque fue dado para ti. Y tú no fuiste dado para el Shabbat. Yeshua responde la pregunta de la misma manera que Rabbi Shimon le responde unos 150 años más tarde. Sí, guardar el Shabbat es una mitzvah y debemos hacerlo, pero nuestra comprensión de lo que está permitido o prohibido debe decidirse sobre la base más indulgente de que el Shabbat es para el hombre y no viceversa. Es para que nosotros disfrutemos de ese día, lo aprovechemos y no que sea un día de esclavitud. Por lo tanto, nuevamente preguntamos, y ya casi terminando, ¿violó Yeshua el Shabbat? En base al testimonio de los evangelios, Yeshua absolutamente no violó ningún mandamiento relacionado con el Shabbat. Él sí entró en áreas grises, actos como sanar, que serían considerados como un shebut, es decir, como una prohibición que lleva, un cerco que lleva, que a lo mejor si se realiza puede llevar a transgredir una de las clases de trabajos que están prohibidos en Shabbat. Creo que lo hizo porque eran precisamente esas áreas las que estaban siendo debatidas, decididas en su tiempo. También creo que eligió zonas grises para llamar la atención sobre quién es él, para plantear esa cuestión en la mente de algunas personas que lo rodeaban. Si se llamó a sí mismo Señor del Shabbat, es en un sentido mesiánico. Sin duda eso demuestra lo mucho que consideraba el Shabbat, porque ¿quién se declararía Señor de algo sin importancia? Si él dijo soy el Señor del Shabbat, es que el Shabbat es importante. Al mismo tiempo, Yeshua se mantuvo en la tradición de los rabinos de su tiempo. Como Gilel antes de él, Yeshua argumentó a partir de la Torá que las cosas que hacían Shabbat estaban permitidas. Gilel hizo lo mismo en el Talmud. No afirmaba que tuviera derecho a quebrantar el Shabbat. Y al igual que Gilel, sus argumentos midrashicos no fueron recibidos porque las autoridades de su época preferían la autoridad de la Torá oral recibida de los maestros anteriores.
qué aprendí, qué me dijo él o qué escuché de tal y tal. Y también como Hillel, Yeshua adoptó un enfoque más indulgente de la Torah, anteponiendo el bienestar de las personas a las restricciones de la observancia del mismo día. Es decir, lo que les explicaba, Yeshua volviendo, ¿cierto?, a dar un enfoque más indulgente porque el sentido del Shabbat se estaba perdiendo. Estaban haciendo tantas prohibiciones sobre este día que a la gente ya era una carga más que un día de deleite, donde, como dice el profeta, no es que en ese día retraigas tu pie de hacer lo que te plazca y te deleites en él y llames ese día santo, sagrado, delicioso. Bueno, la gente muchas veces le era una carga. Y si alguien le decía, te voy a sanar en este día, y eso era un deleite para la persona, a lo mejor, no, es que está mal que seas sanado en Shabbat. Entonces, hay ciertos puntos, ¿cierto? Que Yeshua estuvo tratando de clarificar en todas estas entregas que hemos estado viendo. Y lo importante, ¿cierto? Como ya vimos, es que el espíritu de la Torá y de los mitzvot y de lo que está allí muchas veces se perdía por la discusión quizás racional y la discusión legislativa, ¿cierto? De enfocarse mucho en lo legal, estaba perdiendo el espíritu de la ley. Y Yeshua contra esto, ya hemos visto varias aristas en temas de sanaciones, de Shabbat, entre otras cosas, fue a ese punto de la discusión para poner en base cuáles son los fundamentos de la Torah y cuáles son los propósitos de la Torah en haber dado ciertas cosas, para que no se distrajeran en el fondo en otras discusiones, sino que entendieran cuál era el punto de ese día. Si realmente, en el fondo, Yeshua era el enviado de Dios, bueno, tenía que hacer esto. Decirle en su momento qué era realmente, cuál era la voluntad de Dios. O sea, ¿ustedes quieren evitar simplemente la pena de Caret en Shabbat o quieren hacer la voluntad de Dios en ese día? Ustedes hacen su propia voluntad en ese día, cuando es algo permitido o incluso no es tan permitido, pero bueno, a lo mejor no está totalmente prohibido y lo hacen. Ustedes mismos tienen misericordia y hacen algo bueno. Y no puedo yo hacer algo bueno a estas personas. En realidad ellos estaban recriminándole a él, tratando de buscarle algo malo. Y de desenfocar la sanación o quizá los milagros que le estaba haciendo. Tratando de hacerlo caer. Pero en el fondo, nuevamente el punto es, ¿y ellos estaban realmente preocupados de hacer la voluntad de Dios? ¿O de preguntar si estaba bien lo que hacían o decían? ¿O sencillamente querían ganar y desacreditarlo a él? Ese tipo, digamos, de discusión, este tipo de cosas que pasaron acá, que hemos explicado brevemente, son una de las cosas más que Yeshua trató como alajá, donde discutió ciertos puntos, donde podemos encontrar la discusión en la literatura rabínica y en la Tanaj, y vemos que Yeshua, por así decirlo, sale campante, sale victorioso, y si uno realmente quiere comprender la Torah y el camino de Dios, se da cuenta de que tenía razón. Y quizá hizo cosas polémicas para demostrarlo, sí, pero salió bien airoso, ¿cierto?, de estas situaciones realmente, como quien tiene autoridad, ¿cierto? Como realmente quien le ha enseñado cómo son o cómo se hacen las cosas, es decir, la voluntad misma de Dios. Que el Eterno les bendiga a todos y nos vemos en una siguiente entrega de esta serie. Shavuot.